¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un video de teología apasionadamente. El día de hoy quisiera iniciar otra serie, una serie diferente. Ya estuvimos con comentarios prácticos, introducción a la teología, pero hay algo que siempre hago y es comentar lecturas. Creo que una de las cosas que más me ha redituado cuando leo es comentar lo que estoy leyendo. Creo que comentarlo no solamente me ayuda a esforzarme a explicarlo de forma sencilla, sino que además hace que lo comprenda todavía mejor. Entonces hoy quisiera comentarles eh, la instrucción en teología helénica de Francisco Turretino o Francis Turretin. Tópicos del 1 al 4, prolegómeno, bibliología, teología propia y los decretos de Dios. Quisiera empezar con el primer artículo, si se puede decir de esa manera. Y bueno, creo que con la serie iré comentando más lecturas. Tengo hoy lecturas de filosofía, hermenéutica, teología bíblica, etcétera. Entonces yo creo que voy a comentar de todo, pero quería darle el primer lugar a Turretin, ya que cuando inicié el canal fue él con el que inicié. Entonces quisiera también iniciar esta serie con una lectura de Turretin, sobre todo porque en el ámbito reformado escolástico, en el protestantismo, creo que ha estado muy ajeno al pensamiento tan rico, tan bueno, tan profundo de Turretin. Y la verdad no sé en qué momento de la historia se empezó a dejar atrás este material, pero quisiera retomarlo y espero que sea de bastante edificación para el cuerpo de Cristo actualmente, sobre todo para contrarrestar las nuevas teologías liberales, analíticas, neoclásicas, posmodernas, sobre todo las nuevas lecturas reformacionales o vantilianas de la fe, que a final de cuentas vienen también a caer en las metodologías y filosofías modernas. Bueno, luego de una pequeña introducción, vamos a empezar. El primer artículo dice: ¿debe utilizarse la palabra teología en las escuelas cristianas? ¿De cuántas maneras puede entenderse la palabra teología? Dice, la palabra teología, afirmando, dice, está bien empleada. Punto número 1. Puesto que, de acuerdo con las leyes del método preciso, el uso y el verdadero sentido de los términos han de ser explicados en primer lugar, como bien dice el filósofo y se refiere a Aristóteles, pues las palabras son los tipos, topoi, de las cosas. Ahí es interesante la filosofía del lenguaje implícitamente usada. Hay que partir de algunas premisas sobre la palabra teología antes de llegar al asunto en sí. Pero aunque la cuestión propuesta pueda parecer apenas necesaria, o sea, de poca relevancia, al parecer, en el sentido común y en el recibido por casi todos los que piensan que debería conservarse como una palabra técnica que declara adecuada y enfáticamente su tema. Sin embargo, debemos encontrarnos con la opinión de aquellos a quienes no les gusta porque no aparece en la escritura y se usa para denotar el falso sistema de los paganos y que juzgan que sería más adecuado usar otras palabras extraídas de las escrituras. Punto número 2. Aunque la palabra teología no está escrita en muchas páginas, en grafos, autolegei, no por ello deja de estar presente. Las palabras simples que la componen aparecen a menudo allí, en las escrituras, como palabra de Dios, logo tuteu, y palabra de Dios, logia tuteu. Cita Romanos 3:2 y 1 de Pedro 4:11 y Hebreos 5:12. Por lo tanto, una cosa es estar en la escritura en cuanto al sonido y las sílabas, formalmente y en abstracto, y otra en cuanto al sentido y a la cosa significada o materialmente o en concreto. La teología no está en la escritura de la primera manera, sino de la segunda. Es impresionante el uso de la filosofía del lenguaje que recoge Turretin,
que obviamente la está recogiendo del escolasticismo medieval y por lo tanto también de Aristóteles. Bueno, ¿qué podemos comentar hasta aquí? La cuestión básicamente va si es correcto usar la palabra teología. Y como bien dice Turretin, pudiera parecer que no tiene mucha relevancia discutir de términos, y a veces, o la mayoría de las veces, no tiene mucho sentido discutir sobre el término en cuanto al signo lingüístico, en cuanto al sonido, porque lo que importa es la formalidad, es lo significado, es la comprensión lo que interesa, no tanto el artefacto por el cual llega la información a otros. Sin embargo, es necesario que los símbolos estén regulados. No podemos nosotros establecer un lenguaje, comunicación, si no regulamos los símbolos y los sonidos a través de los cuales nos comunicamos. Por eso la sintaxis, aunque es arbitraria, la sintaxis no es absoluta, no es natural en el sentido de que las reglas sean eternas. Sin embargo, es necesario que arbitrariamente se absoluticen en cierto grado para que la comprensión se sostenga, y siempre que usemos ciertos términos, siempre se transmita lo que tratamos de decir. No vaya a ser que por la variación de los términos, es decir, por los signos, estén en un proceso infinito de variación. Nunca vamos a poder transmitir aquello que estamos tratando de significar. Ahora bien, Turretin dice, una cosa es estar en la escritura, es decir, en la palabra de Dios, en la Biblia, en cuanto al sonido y las sílabas, es decir, en cuanto a signo lingüístico. En la Biblia hay palabras como pan, agua, de, por lo tanto, entonces, Dios, ángel. Es decir, existen las palabras así expresadas como signos lingüísticos, como voces, como sonidos y como sílabas, ¿no? Existe lenguaje en las escrituras, podríamos decirlo de esta manera. Existen signos que significan. Sin embargo, lo más importante no es el signo, sino lo que significan. Eso es lo que trata de decir Turretin con material. La palabra teología, disculpen, la palabra teología no existe de forma abstracta o formal, es decir, no encontramos la palabra teología en las escrituras, pero sí encontramos la idea de teología, porque la idea de teología es un conocimiento de Dios, y eso lo encontramos en todas partes. Dios se revela, Dios nos enseña, los apóstoles enseñan doctrina sobre Dios. Eso es teología. Punto número 3. Aunque no es lícito formar doctrinas que no estén en la escritura, es lícito a veces usar palabras que no se encuentren en ella si nos permiten explicar las cosas divinas y evitar errores. Con este fin, los teólogos han usado palabras como triada, homousiu, pecado original, entre otras semejantes. Punto número 4. Los paganos abusaron a menudo de esta palabra para designar su falso sistema. Sin embargo, esto no impide aplicar a nuestra ciencia verdadera y salvadora lo que erróneamente fue dado por ellos, falsa y falsamente llamado el nombre de teología, así como la palabra Dios, que entre los gentiles denotaba un Dios falso y ficticio, y la palabra iglesia, que se aplicaba a la asamblea secular, se usan en las escrituras en un sentido más sano para el Dios verdadero y la asamblea de los santos. La palabra teología, de origen griego, fue transferida de las escuelas de los gentiles a sus usos sagrados, del mismo modo que los israelitas se apropiaron de los vasos de los egipcios para fines sagrados.
Punto número 5. No negamos que en las escrituras hay varios sinónimos con los que podría designar la ciencia celestial, como cuando se llama sabiduría oculta, Primera de Corintios 2:7, norma de las sanas palabras, Segunda de Timoteo 1:13, reconocimiento de la verdad que es según la piedad, Tito 1:1, doctrina, Tito 1:9, y se expresa con otras palabras semejantes. Pero sin embargo, este nombre puede y debe conservarse porque se ha usado durante mucho tiempo y es el más apropiado para expresar esta ciencia salvífica. Y aquí vuelvo a retomar lo que mencionaba hace poco. Es necesario la regularización del lenguaje. Aunque el lenguaje no es naturalmente objetivo, necesita ser objetivado por los hablantes, ponerse de acuerdo para poder transmitir siempre un significado. Punto 6. Es evidente que la palabra teología era utilizada por los gentiles, porque los que hablaban sublimemente de Dios o establecían el culto de los dioses o exponían sus cumpleaños, matrimonios, descendencia, dominio y logros eran llamados teólogos y su ciencia, teología, véase Lactancio, la ira de Dios, Clemente de Alejandría, Estrómata 3:3, Isodoro, Aristóteles, Metafísica 3:4-9. Es impresionante el repertorio de documentos citados por Turretin. El dominio no solamente es el conocimiento de la existencia de los materiales, sino el dominio contextual de la información citada. Dice, el uso de la palabra teología, aquí entramos a la parte más interesante, porque ya no se trata de discutir el signo. Ya el signo ya quedó como se tiene que usar porque es lo que más tradicionalmente se ha usado. Y que no tiene nada de malo porque no estamos transfiriendo las significaciones paganas al sistema cristiano. Ahora viene el uso, el contenido del signo. Punto número 7. Entre los cristianos la palabra teología se usa inadecuadamente, repito, inadecuadamente, con referencia a lo eficiente para significar un discurso de Dios y con referencia al objeto, un discurso acerca de Dios, o adecuadamente, cuando denota tanto un discurso de Dios como un discurso acerca de Dios. Sigo explicando, sigo leyendo. Estos dos deben estar unidos porque no podemos hablar acerca de Dios sin Dios. De modo que puede ser llamada la ciencia que es originalmente de Dios, objetivamente trata acerca de Él, o sea, es la teología habla de Dios. Y terminativamente, es decir, se refiere a Él y conduce a Él, lo que Tomás de Aquino expresa acertadamente. La teología es enseñada por Dios, enseña a Dios y conduce a Él. La teología es enseñada por Dios, a Dios como maestro, y luego enseña a Dios, Dios como objeto, y conduce a Él, Dios como fin, como propósito final. Suma teológica, artículo 1, cuestión 1, perdóname, es cuestión 1, artículo 7. Prima pars, cuestión 1, artículo 7. No exactamente en Tomás, sino un adagio escolástico medieval. Así pues, esta nomenclatura abarca el doble principio de la teología. Importantísimo esto. Uno de ser o del ser, que es Dios, el real, el concreto, el singular, Dios, lo existente. Y otro del conocer, que es su palabra. Eso es muy importante y aquí yo creo que mucha gente que no empieza con el pie derecho termina haciendo teología de la forma más equivocada posible, por eso hay tantos errores. Pero eso es un principio importante.
un principio que es del ser. Es decir, la teología trata de algo que es real. Dios, Dios, el ser, lo que existe. Para que algo se diga conocimiento, tiene que ser sobre algo que es verdadero, algo que es real. No puedo decir que yo tengo conocimiento de los dragones si los dragones no existen. No puedo tener conocimiento de un círculo cuadrado porque para empezar no existe. El conocimiento único y exclusivamente es de cosas reales. Cuando hablamos de los seres humanos. Y el otro principio es del conocer. Es decir, ok, el conocimiento es de Dios, pero ¿cómo lo conozco? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la vía que yo tengo que recorrer para conocer a Dios? Dice Turretin, su palabra. Porque imagínense que exista la Biblia. Imagínense que exista la Biblia, pero no existe Dios. No hay conocimiento. Ahora, supongamos que Dios existe, pero no se ha revelado. Tampoco hay conocimiento. Entonces, se ocupan los dos principios, que Dios sea real y que se revele en su palabra. Principio del ser y del conocer. Muy bien. Ahora, dice Turretin de nuevo, es utilizado por los autores de tres maneras la palabra teología. Punto número 8. Inciso 1, ampliamente. Inciso 2, estrictamente. Inciso 3, según el verdadero alcance de su significación. De la primera manera, de forma amplia, se acomoda a la metafísica. Es importantísimo esto. La metafísica sí es un conocimiento de Dios. Y en este sentido, dice Turretin, Aristóteles, lo dice Turretin, llama teología a la filosofía primera y cita Metafísica 6, 1, 10 al 11 y Metafísica 11, 7, 8 al 9. La pregunta es, ¿por qué Turretin dice que la teología cuando es amplia abarca a la filosofía primera que es la metafísica? Porque la metafísica aborda la causa primera de todas las cosas. Y esa causa primera de todas las cosas sabemos que es Dios. Y que es el único Dios real, que es el Dios Trino. Y por esa razón, dice Turretin, se acomoda. Es decir, si pudiéramos hacer un diagrama de Venn, tenemos aquí a la metafísica, ya que tenemos a la teología. Y en medio hay una intersección y ahí se encuentra el creador de todas las cosas, la causa primera. En la metafísica se conoce como causa primera, porque la metafísica no revela el nombre de Dios. No es suficiente para conocer a Dios de forma personal. En la teología sí. Pero la teología y la metafísica concuerdan en que existe una causa primera de todas las cosas, que en teología conocemos con el nombre personal de Yahvé, el Dios Trino, y en metafísica de forma amplia, como dice Turretin, como causa primera. Y por eso dice Turretin que es filosofía primera, porque es la filosofía de los primeros principios y del primer principio de todas las cosas, que es el ser. Dice Turretin, divide la filosofía teórica en tres partes. Sigue hablando de la filosofía primera. Física, matemática y teología, hablando de Aristóteles. De la segunda manera, es decir, de la forma estricta, cuando hablamos de teología estrictamente, dice Turretin, los padres designan particularmente aquella parte de la ciencia cristiana que trata de la divinidad de Cristo con la palabra teología. En este sentido, Juan, el evangelista, el de la Biblia, el cuarto evangelio, es llamado con énfasis teólogo, porque afirmó audazmente la deidad del Verbo.
Los otros padres aplicaron a Gregorio Nacianceno el nombre de teólogo porque demostró la divinidad de Cristo en varias ocasiones. De ahí que distinguieran entre teología y economía. Por la primera entendían la doctrina de la divinidad de Cristo, por la segunda la doctrina de su encarnación. Es importante y la maravilla que trae Turretin con tantas distinciones, obviamente aprendida de la filosofía que aprendieron todos los reformadores, que es la filosofía medieval escolástica. Decía Turretin que el que bien distingue, bien enseña. Y hoy en día muchas de las cosas que no se pueden enseñar, no se pueden enseñar, no porque la gente no pueda, no porque no sean inteligentes como antes, sino porque hoy en día los instrumentos teóricos no son aptos para trabajar con la realidad. Bueno, sigamos adelante. Por la segunda, permítanme, por la primera, hablando de teología, entendían la doctrina de la divinidad de Cristo y por la segunda la doctrina de la encarnación. Teologein Iesu es con ellos hablar de la divinidad de Cristo. Eusebio, Historia Eclesiástica 5:28. Basilio el Grande, Adversus Eunomium 2. Gregorio Nacianceno, Oratio 31:26 sobre el Espíritu Santo y Oration 38:8 sobre la teofanía. Es una impresionante cantidad de citas. Y eso nos revela que así como los primeros reformadores estaban empapados del conocimiento griego, escolástico y patrístico, nosotros no deberíamos osar omitirlo en nuestros trabajos, ya sea que estemos de acuerdo o no, pero no podemos conversar ni hablar de teología dejando atrás todos los desarrollos teológicos que hicieron la iglesia y con lo que conversó la iglesia en primer lugar. En tercer y más propio sentido, que es cuando se hablaba de amplio, estricto y según el verdadero alcance de su significación, el tercer sentido y más propio denota un sistema o cuerpo de doctrina concerniente a Dios y a las cosas divinas reveladas por Él, para su propia gloria y salvación de los hombres. Es decir, cuando hablamos de teología propiamente, ya hablar de teología, eso no quiere decir que los usos de teología anteriormente expresos no sean válidos. Aquí hay algo que se me iba de las manos, pero ya lo voy a mencionar, y es el uso de la analogía. Es impresionante cómo se perdió la analogía. Y no solamente es una analogía lógica, no es solamente analogía de palabras, es una analogía metafísica, ontológica, que tiene repercusiones en la nociología, en la falsamente llamada epistemología, y por eso tiene repercusiones lógicas. Porque para Turretin, hablar de teología son tres conocimientos esenciales que no tienen por qué separarse, pero sí distinguirse. Ya dijo metafísica, luego habló de teología como aquellos que hablan de la divinidad de Cristo, y ahora habla de teología como un cuerpo de doctrina revelado por Dios para su gloria y para la salvación. Ahorita vamos a ver adelante cómo domina Turretin la analogía. En este sentido, lo usamos aquí, como cuerpo de doctrina revelado por Dios para su gloria y salvación de los hombres. Punto 9. El uso de la palabra teología es equívoco y abusivo cuando se aplica a la falsa teología de los paganos y herejes, o menos propiamente cuando se refiere a la sabiduría original e infinita que concebimos en Dios, conociéndose a sí mismo de un modo indecible y perfectísimo. Fíjense lo que acaba de decir, y por eso digo que Turretin domina la analogía. Dice, el uso de la palabra teología es equívoco y abusivo, o menos propiamente, menos propio, fíjense, menos propio, cuando se refiere a la sabiduría original e infinita que concebimos en Dios, conociéndose a sí mismo. ¿Qué está diciendo Turretin? Lo que está diciendo Turretin es la filosofía del lenguaje de Santo Tomás de Aquino. Es decir, las palabras
propiamente que usamos nosotros se refieren a las cosas que experimentamos en la experiencia, valga la redundancia. Cuando yo hablo de conocimiento, en primer lugar hablo de conocimiento porque estoy en experiencia con mi conocimiento. Y yo genero la noción de conocimiento a partir de mi conocimiento y lo aplico de forma análoga y negativa a Dios y a todas las realidades no materiales. Y Turretin entiende perfectamente esto porque él comprende, aunque él no lo diga de forma explícita ahora, pero ya más adelante podremos leerlo, Turretin comprende lo que se conoce como el ascenso metafísico a Dios. Y comprende que ese ascenso metafísico a Dios obligatoriamente nos lleva a hacer una remoción del lenguaje, una modificación del uso de la significación. Y no podemos aplicar ni hablar de Dios unívocamente como filosofías modernas lo pretenden hacer. Y esto es porque Turretin está trabajando con una nociología clásica aristotélica. No puede haber otra forma de explicar el uso de la analogía, ni el uso de la analogía aplicada a los conocimientos si no se recupera y si no se asume la analogía del ser, que propiamente ya lo veremos después aplicado y explicado por Turretin. O a la teología de Cristo, otro uso impropio o abusivo, o a la teología angélica. O más propiamente cuando se aplica, fíjense, más propiamente cuando se aplica a la teología de los hombres en la tierra, que como veremos más adelante, se divide en natural y sobrenatural. Es decir, la teología de los hombres es natural, sobrenatural. Artículo número 2. Sobre la teología y sus divisiones. La teología ha demostrado su existencia. Punto número 1. Muchas cosas prueban que existe una teología. La naturaleza y bondad de Dios, que, siendo Él lo mejor, fíjense cómo identifica a Dios con el bien, es simple, es idéntico, es lo más comunicativo de sí mismo. Dios es lo más comunicativo de sí mismo. No puede comunicarse más convenientemente a una criatura racional y de un modo más adecuado a la naturaleza humana que mediante el conocimiento y amor de sí mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué solamente por medio del conocimiento se puede comunicar Dios con nosotros de una forma muy propia? Y esto es porque Turretin tiene una antropología clásica. Es decir, Turretin tiene una antropología del compuesto esencial de forma y materia, el compuesto ilemórfico entre alma y cuerpo, ¿sí? Una unidad esencial que se da en el acto de ser. Por eso, como la forma, el alma es lo que primera y propiamente tiene el ser que informa a la materia, el cuerpo que está en potencia. Por eso de forma más propia y perfecta Dios se comunica por lo intelectual al hombre y por lo tanto también así es como llega su amor. De forma principal, no única, al hombre. Punto número 2. El consentimiento de los hombres. Por si no quedó claro, la primera razón por la cual existe la teología es porque Dios es comunicativo. Él se comunica. En su amor infinito, Dios se da. Punto número 2. El conocimiento de los hombres y el deseo universal e innato. El consentimiento de los hombres, consentimiento, y el deseo universal e innato de conocer. No dice que el conocimiento es innato. Dice que el deseo es innato de conocer a Dios. Que para algo ha de ser. Porque aunque se hayan alejado vergonzosamente de la verdadera teología, el hecho mismo de que la busquen prueba la existencia de tal teología. Antropología clásica.
De ahí que ninguna nación haya sido jamás tan bárbara como para no tener a sus hierofantes ocupados en adquirir el conocimiento de las cosas divinas y en enseñarlas. Punto número 3. El designio de la creación, pues Dios hizo a las criaturas racionales con esta intención, para ser reconocido y adorado por ellas, lo cual no puede hacerse sin teología. Punto número 4. La naturaleza de las cosas, porque las dos cosas requeridas para la constitución de un sistema, el tonostón u objeto cognoscible y el to gnosticon o sujeto conocedor, se encuentran aquí. ¿Y cuáles son? Dice, a saber, Dios. Dios es el objeto cognoscible en la teología. Es lo que hay que conocer. Dice, a saber Dios, dice el más de ser conocido de las cosas cognoscibles. Ton, episteton, epistetotaton. Y la pregunta es, tu rating, ¿por qué Dios es lo más cognoscible? Metafísica y gnoseología clásica. Aquello es cognoscible en la virtud que tiene ser. Ahora, Dios es el ser. Por lo tanto, Dios es lo más cognoscible. Y las criaturas racionales, dotadas de intelectos capaces de obtener el conocimiento de él. Punto número 5. La necesidad de la salvación. Pues como el hombre está destinado a un fin sobrenatural, necesariamente se le han de presentar medios sobrenaturales para alcanzarlo. Esto no es otra cosa que la fe. La fe son los medios sobrenaturales para alcanzar el conocimiento salvífico, que requiere absolutamente el conocimiento de Dios. Ahora llegamos al punto número 2. Estábamos hablando de las divisiones de la teología. Ya se probó la existencia de la teología. Dice el punto número 2. Todas las entidades, todas las cosas reales que se discuten en los sistemas filosóficos, no se discuten con referencia a todo lo que posiblemente puede conocerse de ellas. Repito, todas las entidades, imagínense un círculo que es un sistema filosófico y un montón de puntitos dentro de ese círculo. Todas esas entidades en un sistema filosófico no se discuten con referencia a todo lo que posiblemente puede conocerse de ellas, sino solo con referencia a lo que naturalmente puede percibirse de ellas. Por lo tanto, desde este punto de vista del objeto de la filosofía, no se puede causar ningún prejuicio a la teología sobrenatural, que trata de ciertas entidades no como son conocidas por la naturaleza, sino por la revelación. Esto es una bomba. Esto lo parte. Esto hace la diferencia entre la doctrina reformada, primitiva y ortodoxa y todas las demás desviaciones de la filosofía moderna. Vuelvo a repetir este fragmento porque es impresionante. Dice, todas las entidades, imagínense un sistema filosófico. Un sistema filosófico. Y todas las entidades, por ejemplo, el hombre. Imagínense también que en un sistema filosófico hablamos de Dios. Dios, el hombre, el alma, el amor, las relaciones, el hombre, la creación, lo que quieras y mandes. Ok. Todas esas cosas que están en un sistema filosófico hecho por hombres, hecho por la razón humana, todas esas entidades son cognoscibles por el hombre, él las pone en el sistema, pero el sistema no es capaz de agotar todo lo que hay de información sobre esas cosas. Es decir, nuestro conocimiento natural de las cosas es limitado, es parcial. Por lo tanto, dice Turretin, desde el punto de vista
O sea, Turretin acepta que hay un punto de vista del objeto de la filosofía que se hace a través de la razón humana, de los esfuerzos de la razón humana. Dice, no se puede causar ningún prejuicio a la teología. O sea, la razón humana, aun cuando es por cristianos, no puede objetar, no puede corregir a la teología sagrada. ¿Por qué? Porque el conocimiento de esas entidades que ya mencioné, el hombre, el alma, la razón, el sentido, la creación, cuando se habla de ellas desde la filosofía es parcial, pero cuando se habla de estas cosas desde la teología, son conocidas porque fueron reveladas. Es decir, en la primera, la filosofía otorga un conocimiento de realidades fruto del proceso de la especulación humana. Tiene cierto grado de verdad, pero no es infalible. Pero en la teología sagrada se habla también de estas cosas, pero no como el fruto del proceso especulativo humano, sino como la donación gratuita de Dios a los hombres, que es un conocimiento infalible de dichas cosas. Punto número 2, dice Turretin. Aunque todas las entidades naturales forman los temas de las ciencias inferiores, por ejemplo, todas las cosas naturales son todas las cosas que existen en el universo. Hombres, perros, el tiempo, el espacio, lo que gustes y mandes. Y dice Turretin, aunque todas las entidades naturales forman los temas de las ciencias inferiores, fíjese cómo dice él, ciencias inferiores, esto no quita la necesidad de la teología, donde se enseñan diferentes misterios sobrenaturales y a los que ninguna ciencia humana se ha extendido jamás. Turretin, al igual que Aquino, es partidario de lo que se conoce como la doctrina del objeto formal quo. Y esto se fundamenta en una antropología y por lo tanto en una nociología y metafísica clásica. No, es imposible explicar este pasaje de Turretin recurriendo a las categorías de las filosofías reformadas modernas o a las evangélicas modernas. Dice, punto número 3, los sentidos no necesitan, y cuando habla de los sentidos se refiere a los sentidos sensibles, a los instrumentos cognitivos naturales del ser humano. El gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto. Dice, los sentidos no necesitan ningún conocimiento sobrenatural para su perfección. Sería erróneo deducir de esto. O sea, hay una premisa. Dice, los sentidos no necesitan ningún conocimiento sobrenatural para su perfección. Sería erróneo deducir de esto que acabamos de mencionar que el intelecto no necesita, es decir, que no necesita conocimiento sobrenatural. Sí, a pesar de que los sentidos ya están orientados a sus objetos, se corresponden con la realidad y por lo tanto ya con eso los sentidos ya están en acto, ya conocen la realidad. Eso no quiere decir que la teología no sea necesaria, porque la teología nos da a conocer la realidad, la misma realidad que los sentidos conocen, pero desde el punto de vista celestial, divino e infalible. Porque el intelecto está ordenado a un fin sobrenatural, es decir, a Dios, que sobrepasa la comprensión de la razón. Es importantísimo. ¿Y cómo Dios puede, qué es lo que hace que ontológicamente Dios sobrepase mi razón? Que Dios sea el ser. Si Dios es un compuesto de cosas, como afirman teístas neoclásicos del proceso o los anticlásicos, Dios no puede sobrepasar mi razón. Porque todo aquello que está compuesto se compone de formas, de esencias que son agotables como determinaciones.
La única forma de que Dios sobrepase mi razón, como lo enseña la Escritura, es que Dios sea aquello en lo cual no cabe ninguna determinación. Esto no es en absoluto el caso de los sentidos. Pero, aunque esta necesidad del intelecto es una marca de imperfección, imperfección no porque el intelecto no sirva para conocer, sino porque en el sentido metafísico de los términos se llama imperfecto aquello que está en capacidad de ser mejor aún, pero no lo es. El intelecto humano, que tiene su grado de ser, que fue creado así por Dios, sirve para conocer, pero como su grado de ser es inferior porque es creado, eso lo hace ser imperfecto. Lo único perfecto per se es Dios, porque Dios no puede mejorar porque Él ya es perfecto. En cambio yo sí puedo ser más de lo que soy ahora en virtud de que Dios me haga más perfecto de lo que ya soy. Sin embargo, Dios no puede mejorar porque no hay nada que agregar a Dios. Él ya está completo, por eso decimos que Dios es suficiente en sí mismo, decimos la aceidad en ese sentido. Dice, pero aunque esta necesidad del intelecto es una marca de imperfección con respecto a un fin todavía no alcanzado, y como denotando la ausencia del fin, es decir, la razón que fue creada para conocer a Dios, como todavía no lo ha visto, no lo ha conocido plenamente, la razón no ha alcanzado su fin. Pero también, y eso denota la ausencia del fin, que estamos por alcanzarlo, sin embargo, indica una perfección, indica perfección, con respecto a su capacidad para alcanzar este fin. Es decir, dentro de la ontología del hombre, está en su capacidad conocer a Dios. Eso no quiere decir que el hombre naturalmente pueda buscar a Dios. Lo que está diciendo Turretin, hablando en términos de metafísica, es que el intelecto fue creado para conocer a Dios y puede alcanzar ese fin. Obviamente, si el hombre se acerca a Dios por medio de la fe y la salvación en Cristo, el detalle es que no es que el hombre, para conocer a Dios, necesite ser o dejar de ser hombre. Él sigue siendo hombre, porque fue creado así y eso le basta para conocer a Dios, pero no le basta para ser salvo. Punto número 4. Dice, la metafísica es la más elevada de todas las ciencias en el orden natural, pero reconoce la superioridad de la teología en el orden sobrenatural. ¿Cómo puede ser posible esto si no apelamos a las doctrinas clásicas que ya afirmé? La expresión de los filósofos, que las ciencias se distinguen por su mayor o menor grado de abstracción. Es decir, cada ciencia se diferencia por su objeto material y objeto formal. Y por consiguiente, la ciencia que menos tiene que ver con la materia, como la metafísica, es superior a todas, porque la metafísica trata del ser. Debe entenderse que las ciencias meramente teóricas, ocupadas solo de las cosas universales y pertenecientes al orden natural, debe entenderse de las ciencias meramente teóricas ocupadas solo de las cosas universales y de pertenecientes al orden natural. Eso es importante. Dice Turretin, una ciencia es más universal que otra según su grado de abstracción. La metafísica es la más grande de todas porque trata del objeto más universal de todas las cosas, que es el ser, el ente. O sea, no hay nada que yo pueda decir que no sea. Todo en cuanto existe tiene ser y por lo tanto la metafísica tiene el objeto de estudio más grande de todos. Nadie le gana a la metafísica. Pero Turretin dice, pero... me perdí. Sí, dice Turretin, debe entenderse de las ciencias meramente teóricas, ocupadas solo de cosas universales, porque trata de todo, y pertenecientes al orden natural. Es decir, no porque la metafísica trate de los primeros principios que sobrepasan lo que está en la materia, que son los cuerpos naturales como los hombres, los perros, los animales, los astros,
La metafísica también habla de cosas que sobrepasan al orden espaciotemporal, por eso trata de los primeros principios, pero a pesar de eso Turretin le llama natural, y le llama natural porque comprende que son ciencias de la razón, que son la razón actuando, no es la fe actuando. Pues estas forman sus propios objetos, fíjense lo que dice, hablando de las ciencias teóricas que abarcan lo universal y lo natural, es decir, tienen objetos de estudio formales y por eso son universales, pero están en el orden natural porque se hacen con la capacidad humana. Dice, estas ciencias forman sus propios objetos mediante la abstracción de la mente. O sea, los hombres hicimos la metafísica. En cuanto a ciencia, los hombres hicimos esta ciencia. Es un producto de la inteligencia y de la limitación humana, la metafísica. Y su superioridad, dice, está regulada por el grado de abstracción. ¿Y qué es la abstracción? La abstracción es el proceso que realiza el intelecto humano cuando se encuentra con la realidad material. Por ejemplo, yo tengo aquí delante una computadora, esa es la realidad material, entra a mi cabeza por medio de la vista y mi intelecto es que unifica los datos de los sentidos a través del sentido común, y lo que hace mi intelecto es que desmaterializa la información sensible y extrae, por eso dice abstraer, porque separa, quita lo sensible pero se queda con lo formal de la cosa, que es su esencia, su idea, lo que yo puedo decir el qué es, y ahí decimos que es la abstracción. Yo veo un perro, pero entra por mis sentidos el ladrido, el olor, la forma de perro, pero mi intelecto se encarga de encontrar lo inteligible en lo material. Ahí sucede la abstracción. Yo me quedo con lo inteligible y eso es lo que mi intelecto registra como perro. Esto es perro. Y bueno, la ciencia así es como se genera. Es la mente abstrayendo lo inteligible, lo formal de las cosas. Ahora, ¿qué se necesita para que esto sea posible, según la explicación de Turretin? Una metafísica clásica, una metafísica de esencias, una metafísica de causas, una metafísica realista, como la que enseñaron los escolásticos, al estilo de Tomás de Aquino. Y también se necesita una noética, una nociología clásica tomasiana para que se pueda hacer el conocimiento del universal in re, es decir, el universal en potencia en la cosa. Es decir, existen los universales que están multiplicados en los singulares. Imposible ser más claro. Dice, sin embargo, esto no puede aplicarse a la teología. La teología es otra cosa. Dice, siendo en parte teórica y en parte práctica. Y por tanto superior a todas en el orden natural. Porque la teología, en tanto a que es de Dios, del ser, es dada por Él, es enseñada por Él. Ya nos viene el paquete. Dios no está esperando que nosotros hagamos la teología cristiana. Él la dio. Y nosotros tenemos que entenderla, que es diferente. Pero no es que nosotros hayamos elevado la razón hasta Dios y hayamos descubierto que es trino y que Cristo es su Hijo y que el Espíritu Santo es dador de vida. No. Eso lo da Él. Eso lo enseña Él. Y por lo tanto, superior a todas en el orden natural y no formando, dice Turretin, su propio objeto por ninguna abstracción. Aquí la razón no entra. Dice, sino recibiéndolo. El objeto de la teología lo recibimos. ¿Y de qué teología? De la teología revelada sobrenatural. No de la teología natural que ya habló Turretin. Recibiéndola de la revelación. Dice, ya formada y distinta. Dios es el que nos ha dado su doctrina. Y bueno, creo que voy a dejarlo hasta aquí.
Creo que ha sido una lectura bastante provechosa. Ya tenía tiempo que no leía Turretin. Pero siempre es bueno volver a los principios. Espero que les haya gustado. Espero Dios mediante subir más capítulos y leyendo más material. Así que agradezco que hayan permanecido hasta aquí. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo a la próxima. Chao, chao.